conocer. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Bienvenidos a otro estudio bíblico. Yo soy Samuel Báez y hoy vamos a hablar sobre el libro de Abdías. Antes de comenzar vamos a orar para poner este mensaje en las manos del Señor, y ahí donde estén, oren conmigo por favor. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por este privilegio de poder hablar y estudiar de tu palabra. Te pido, Señor, que tú tomes control de este mensaje. Te pido que tú eres el que nos dirige, que cada palabra que salga de mí, que venga de ti, Señor, y que cada persona escuchando podrá profundamente recibir de tu palabra. Te doy gracias por todo, Señor, en tu nombre oramos. Amén. Hoy hablando sobre el libro de Abdías, vamos a continuar hablando sobre los profetas menores con este libro. Ya tengo estudios sobre Amós y Joel y Josea. Se puede mirar esos en los videos que ya los tengo grabado. Pero este libro de Abdías se puede encontrar en el Antiguo Testamento. Está después de Amós y antes de Jonás. Y este libro de Abdías es uno de los libros más extensos de la Biblia, con muchos capítulos. Es muy grande. Pues no se crea, porque si abres tu Biblia y tratas de buscar Abdías es uno de los libros que es muy fácil para pasar, porque solamente tiene un capítulo. Y no tiene mucho, pero aunque no tiene mucha información o muchos capítulos, no significa que no tiene algo de valor. Tiene mucho de valor. Este libro es interesante porque muestra una rivalidad entre hermanos. Si usted tiene un hermano o hermana, va a conocer que a veces los hermanos se pelean uno con el otro, ¿verdad? Y esto se mira eso entre hermanos. En esto parece que un hermano siempre ataca al otro, pero veremos esto con más detalle a medida que avancemos en el estudio. Viendo un poco sobre la historia de este libro, lo que es el background o el resumen. En viendo los datos o el tiempo de cuando esto fue escrito o cuándo fue que pasó, la verdad no estamos muy seguros de la cronología de cuándo esto sucedió. Pero nos damos cuenta que es más o menos maybe de 700 a 500 antes de Cristo, pero la verdad no sabemos. El nombre Abdías significa siervo del Señor. El nombre Abdías significa siervo del Señor, lo cual él lo demuestra con su obediencia. Entonces, el siervo del Señor es Abdías. Sabemos que esto fue escrito a los edomitas. Entonces, ¿quiénes son los edomitas? ¿De quién descienden? Pues les doy una pista. Era gemelo. Pues descienden de Esaú. ¿Quién era Esaú gemelo con? ¿Quién era su hermano? Jacob. Recuerdan que Esaú era el hermano gemelo de Jacob. Los dos eran hijos ¿de quién? De Isaac, quien era hijo de Abraham, ¿verdad? Entonces tenemos a Abraham, que tuvo hijo de Isaac. Isaac tuvo hijo a Esaú y a Jacob. Esaú en hebreo significa literalmente peludo, porque Esaú nació como un niño peludo. Eso lo podemos ver en Génesis 25:25. A ver si lo puedo poner aquí en la pantalla. Ok, aquí está. Génesis 25:25 y dice, y salió el primero rubio, que está hablando de Esaú, y era todo velludo como una peiza, y llamaron su nombre Esaú.
Ok, entonces dice que era como una vestidura peluda, pero fíjense en cómo dice que salió rubio. Eso es por decir rojo. Bueno, de ahí viene el término Edom. Edom significa rojo en hebreo. Entonces, los edomitas, que son las personas de Edom, son las personas que descienden de Esaú. Entonces, Edom de edomitas significa rojo, Esaú significa peludo. Pero esto está hablando sobre Esaú. Y este libro está escrito a los edomitas. ¿De dónde están los edomitas? Vamos a ver en la mapa. A ver si puedo poner el mapa. Aquí está. A ver si se ve. Los edomitas no son de Israel. Aquí se ve abajo. Es Edom. Entonces aquí estaban, era sur de Israel, de Judá. Okay. Entonces así sabiendo más o menos de dónde descienden o dónde están estas personas conforme a Israel. Ok, entonces la tema de este libro se trata de una profecía de juicio para el pueblo de Edom. Okay, es para las personas de Edom. Ahora acuérdese que los edomitas no son parte del pacto de que tienen los israelitas, aunque son descendientes de Abraham y son hermanos de Jacob, pero no son parte de ese pacto. Esta profecía ocurrió justo después de que los israelitas librarán una gran batalla. Ahora no sabemos exactamente qué batalla fue, pero sí sabemos que los israelitas fueron atacados y derrotados de parte de los edomitas. Ahora, algunos eruditos creen que esto pudo haber sucedido después de que los babilonios atacaran y destruyeron a Israel. Y los edomitas entraron y se aprovecharon de un Israel y ya derrotado. Los versículos 13 y 14 de este libro hace respecto a eso. Pero como quiera, no sabemos. Pero lo que sí sabemos con certeza, basándonos en lo que se dice, es que los edomitas atacaron con frecuencia a Israel en guerras a lo largo de los años y en esta ocasión en particular le hicieron algo a Israel que no agradó mucho a Dios. Y eso es lo que leeremos hoy. El juicio de Dios sobre Edom por su trato a Israel. Y ahora, lo que distingue a este juicio de los demás juicios proféticos que hemos ya leído recientemente es que no concierne directamente a Israel, pero concierne a quienes están estrechamente vinculados a la familia israelita, ya que ambos descienden de Abraham. Aunque los edomitas no formaban parte del pacto abrahámico ni mosaico, tampoco eran considerados gentiles comunes, entonces eran como en medio. Estaban emparentados con los israelitas, eran sus hermanos por ascendencia. Y hasta los israelitas se les ordenó no odiar a los edomitas, como dice en Deuteronomio 23:7, que viene diciendo, aquí mero, no aborrecerás el edomita porque es tu hermano. ¿Ok? Y eso es lo que le dice a los israelitas. Entonces vamos a meternos a la palabra. Vamos a leer Abdías. Si usted tiene su Biblia, ábrelo conmigo. Yo voy a leer de la Reina Valera 1960. Pero si usted tiene otra versión, está bueno. Es bueno tener la Biblia para tomar nota. Puede marcar estos versículos en su Biblia. Acuérdese que no tenga miedo a marcar su Biblia. Es tuyo para que lo estudies. Y hay mucha información y así es de que hay veces que no se acuerda uno siempre.
lo que se aprende, marcando y tomando nota y poniéndolo en la Biblia, es algo bueno, es edificación. Entonces vamos a ir al capítulo 1 de Abdías, versículo 1 para comenzar. Aquí nos dice la palabra del Señor: Jehová el Señor ha dicho así en cuanto a Edom: hemos oído el pregón de Jehová, y mensajero ha sido enviado a las naciones. Levantaos y levantemos contra este pueblo en batalla. Ahora, cuando ves aquí, cuando dice palabra de Dios, aquí dice Jehová el Señor ha dicho. Cuando vemos eso, vemos que es directamente del Señor. Y aquí sabemos está hablando sobre Edom, porque nos dice literalmente, así no hay duda para quién es. Aquí cuando dice levanteos y levantemos contra este pueblo en batalla, aquí está hablando contra Edom, que todas las naciones alrededor de Edom, que se levanten y forman guerra a Edom. Entonces, hablando de todas estas guerras, dice: levantaos y levantémonos contra este pueblo, contra Edom. Ahora, versículo 2 nos dice: he aquí pequeño te he hecho entre las naciones, estás abatido en gran manera. Aquí Dios describiendo lo que hará a Edom. Seguir leyendo. La soberbia de tu corazón te ha engañado, tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada. ¿Qué dices en tu corazón? ¿Quién me derribará a la tierra? Ok, aquí hablando de su territorio. Dice: la soberbia de tu corazón te ha engañado, tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada. ¿Qué dices en tu corazón? Aquí describiendo dónde es que viven los edomitas. Su territorio era de mucha piedra, pero era más alto que los otros pueblos. Ok, si ves aquí, esto es una imagen así, ¿cómo era el territorio de Edom? Aquí muestra así un ejemplo de cómo era más alto el lugar de Edom en comparación de los otros. Hay veces que como si tenían una casa aquí arriba o tenían un templo acá, y los que iban a atacar tenían que atacar de abajo subiendo para atacar a Edom. Y si piensas en guerra, ¿quién tiene el ventaja en esta guerra? Si viene el enemigo por abajo, teniendo que subir esta piedra para llegar aquí, ¿quién crees que tiene la ventaja? Claro, los edomitas. Fácil pueden tumbar algo. Van a ver, al mínimo, cuando el enemigo o cuando una nación viene para atacarlos, ¿verdad? No pueden atacarlo en sorpresa, es muy difícil. Y eso les hicieron que se sienten así muy, muy orgullosos de sí mismos. Tenían un sentido de seguridad falso. Se sentían como invencibles, como que nadie los puede tumbar, que nadie los puede ganar, que ellos siempre iban a ganar. Y pues por eso habla de eso aquí en este versículo. Dice que tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, ¿qué dices en tu corazón? ¿Quién me derribará a tierra? ¿Verdad? Entonces, hablando de su territorio. Entonces, siguiendo el versículo 4, dice:
Si te remontares como águila y aunque entre las estrellas pusieres tu nido, de allí te derribaré, dice Jehová. Aquí hablando de nuevo de su ubicación, que como estaban más altos que los demás, aunque estaban más altos como una águila, que es más alto que los demás cuando están ahí en el aire, Dios los tumbará. Es lo que dice. Aquí es un juicio sobre el orgullo de Edom, que pensaban que todo lo podían hacer sin Dios. Ellos también pensaban que eran mejores que los demás. Y aquí Dios diciendo que no son y que los iban a tumbar de donde pensaban que estaban. Vamos a ir a versículo 5. Que dice, si ladrones vinieran a ti o robadores de noche, como has sido destruido, ¿no hurtarían lo que les bastase? Si entrarán a ti vendimiadores, no dejarían algún rebusco. Aquí cuando habla sobre ladrones, aquí llegando sobre la noche, si piensas en un ladrón, ¿qué normalmente pasa cuando roban a una casa? ¿Se van a quitar todo los 100% de lo que tiene esa casa? Pues normalmente no. Lo que harán es robar lo que quieren más o lo que pueden agarrar. Ya cuando sus brazos ya no tienen más para agarrar, ya se van, ¿verdad? Pero aquí, en diciendo esto, es como una pregunta retórica, pero lo que está diciendo, mira, ladrones normalmente vienen y roban y no, y dejan algo, pero aquí lo que va a pasar es que cuando vienen y sean destruidos los edomitas, la destrucción que va a llegar por llegar va a dejar nada, va a dejar nada. No como los ladrones que sí dejan algo, no. Aquí no dejarán nada. Todo será destruido. Ok, entonces vamos a leer el 6 y el 7 junto. Dice, como fueron escudriñadas las cosas de Saúl, sus tesoros escondidos fueron buscados. Todos tus aliados te han engañado, hasta los confines te hicieron llegar. Los que estaban en paz contigo prevalecieron contra ti. Los que comían tu pan pusieron lazo debajo de ti. No hay en ello entendimiento. En el 6 y en el 7 habla sobre las naciones que van a atacar a Edom. Y eran antes amigos con ellos. Eran así en amistad. Eran aliados. Pero lo que está diciendo a estas personas que eran tus vecinos, que eran amigos, que prosperaban de ti, ahora han sido llamados por Dios para atacar a Edom. Entonces, esto todo está cambiando para los edomitas. Este es una profecía diciendo que todo lo que tú pensabas, que todo estaba bien, que todos alrededor de ti que eran aliados contigo, que eran tus amigos, esas naciones van a levantarse contra ti. No porque quieren algo de ti, no porque Dios los va a mandar para destruir a Edom. Por razón que Edom estaba atacando y seguía atacando al pueblo de Israel, que son las personas que son los escogidos de Dios. Y Dios castigando a esta nación de Edom por atacando, no solamente por razón que es Israel, pero son hermanos. Así sabemos que los edomitas descienden de Saúl, que es el hermano de Jacob, quien es Israel, ¿verdad? Entonces estos hermanos siguen peleando, más que todo Edom, que no es parte del pacto de Dios, en vez de atacar a Israel, debe mejor ayudar a Israel a ver qué necesitan, ¿verdad? ¿Y no crees que Dios los bendecirá?
Claro que sí, pero no lo hicieron. Querían mejor atacar a Israel. Entonces vamos a seguir adelante. Versículo 8. Aquí estamos. Dice, no haré que perezcan en aquel día, dice Jehová, los sabios de Edom y la prudencia del monte de Saúl. Ok, habla sobre los sabios. Edom era conocido para tener hombres sabios. Y el razón que había tanta gente sabio era por su ubicación en el camino del rey, que les proporcionaba estimulación intelectual con la India, Europa y el norte de África. Ahora, en la Biblia, el camino del rey o camino real se refiere a una antigua ruta comercial que conectaba Egipto con Mesopotamia, cruzando la península del Sinaí y el levante mediterráneo. No es una carretera específica mencionada en la Biblia, no lo vas a ver, sino más bien una ruta histórica de gran importancia estratégica y comercial. Se le llama Camino del Rey porque era utilizado por reyes y ejércitos para viajar y comerciar, y su nombre aparece en algunas referencias bíblicas relacionadas con la historia y la geografía. Pero por esa razón habían sabios, habían muchos sabios porque conocían el territorio y conocían a los demás. Entonces, siguiendo adelante, versículo 9, y tus valientes, oh Temán, serán amedrentados, porque todo hombre será cortado del monte de Isaú por el estrago. Aquí otra vez hablando sobre el destrucción completo de Edom. Aquí cuando dice Temán, Temán es un nombre que viene de los descendientes de Esaú. Entonces es una manera simplemente de decir es una persona, es un edomita, es una edomita. Ahora los versículos que siguen habla sobre el razón por su juicio que es por venir. Ahora, entonces aquí está Abdías diciéndoles por qué es que Dios está levantando a estas naciones contra ellos. En el 10 dice, por la injuria a tu hermano Jacob te cubrirá vergüenza y serás cortado para siempre. Entonces aquí regresamos a lo que vimos al principio, a lo que hablamos sobre el principio, que es hermanos peleando. Hermanos peleando. Aquí Dios menciona la violencia de Edom que hizo a Jacob. Jacob, claro, hablando de Israel. Sabemos que Israel. Y todo esto comenzó desde la vida de Esaú y Jacob, cuando como eran gemelos. ¿Quién fue primero? Esaú. Y como él fue primero, él estaba por heredar doble más que Jacob, simplemente porque él salió primero. Eran gemelos, nacieron juntos, pero Esaú salió primero y por eso él iba a heredar 2 veces más que Jacob. ¿Y crees que Jacob le gustaba eso? Pues claro que no. Cualquier persona diría, ¿cómo es justo que nomás porque nació 12 segundos antes que mí que debe tener todo? Maybe pensando lo debes partir a la mitad, ¿verdad? Pero así no era esa cultura. Esa cultura decía que el primogénito iba a heredar doble que lo demás. Y en esta cultura, teniendo esa primogenitura, era demasiado importante. No era así cualquier cosa, ¿verdad? Era algo que significaba mucho. Y el que lo tenía, esa herencia, valía mucho. Era un valor demasiado grande. Porque no era simplemente
herencia materiales, pero también liderazgo y también si eran sacerdotes, que ellos serían ahora sacerdotes. Entonces no era simplemente materiales, pero también el linaje, la autoridad y la continuación de las cosas de la familia. Era mucho ser el primogénito. Tenía mucho valor tener esa herencia. Pero de lo que podemos ver, Jacob no era no le agradaba mucho que Esaú iba a tener todo esto simplemente porque nació primero. Entonces un día Jacob vio una oportunidad de ganarse esto de Esaú. Y podemos ver eso en Génesis 25, 29 al 34. Usted puede conocer esta historia, pero lo vamos a leer porque de aquí comenzó la pelea entre estos hermanos desde desde que nacieron hasta este momento que vamos a leer ahorita, que dice: y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob: te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. Entonces, aquí nomás leyendo esto, ¿no crees que ya lo tenía planeado Jacob? Claro, él lo quería. Esto no fue cualquier cosa que no lo estaban pensando. Él ya lo tenía planeado, que él quería quitarlo, el primogenitura, diciendo que Jacob no le caía bien que Esaú era el primogénito y tenía toda la herencia. No le gustó eso, pero aquí tiene una oportunidad, dice Jacob: véndeme en este día tu primogenitura. A ver qué pasa. 32. Entonces dijo Esaú: he aquí, yo me voy a morir. ¿Para qué? Pues me servirá la primogenitura. Aquí no está diciendo que ya se va a morir de algo. Simplemente que tiene tanto hambre que si Esaú no come, él va a morir. Entonces, ¿de qué vale mi primogenitura si no como? Porque si no como, entonces muero. Donde nada sirve. Esto es lo que está diciendo Esaú. Es algo muy raro que piensa en esa manera. Tendrá tanto hambre, se sientará tan débil, pero para pensar así, decir que pues déjame darte mi primogenitura, es algo muy grande, ¿verdad? Entonces dice: y dijo Jacob: júramelo en este día. Y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió, y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Aquí diciendo directamente que la primogenitura era algo que valía mucho y lo menospreció. Y es algo demasiado, pues, duro ver esto, ¿verdad? Pero por esa razón perdió lo que perdió. Y esta acción es lo que enojó a Dios, porque menospreció lo que Dios le había dado, que era su primogenitura, era de Esaú, pero él lo dio por comida, ¿verdad? Se lo dio a su hermano. Pero sabiendo lo que hizo, Esaú desde ese momento odiaba a Jacob porque lo quitó de él. Aunque era Esaú que lo dio, en la mente de Esaú fue un truco. Era algo que hizo Jacob para engañarlo, para que lo diera a él. Pero sabemos que Esaú simplemente menospreció su primogenitura. Y muchos pueden decir: pues mira, sí lo engañó a Esaú, aunque sabía lo que estaba haciendo. Pero la verdad es, Esaú tenía completamente control de esta situación. No tenía que dar su primogenitura, pero lo dio.
Después vemos que tanto estaba enojado Esaú que planeaba matar a su hermano. Entonces su hermano Jacob tenía que irse. Y aquí era el comienzo de la violencia entre los dos y continuará por las generaciones. Entonces nunca parará. Y muchas veces los edomitas atacaban a Israel. Así como Esaú quería atacar a Jacob, los edomitas atacaban a Israel. Y esto llegó por mucho tiempo, hasta tanto que llegó con el rey Herodes, el mismo Herodes que era el rey cuando nació Jesús. Si conoces el mismo Herodes que quería matar a Jesús cuando nació, pues nos dice la escritura que Herodes era un edomín, que es griego por edomita. Entonces, él era un edomita que quería matar a Jesús, que era un israelita. Entonces, ahí seguía el conflicto, la violencia sobre los edomitas e Israel. Pero, ¿qué crees que pasó? Sabemos que el linaje de David, que es de Israel, llegó con Jesús y era Jesús que tenía la victoria, ¿verdad? Hasta tanto que ahora, en estos días, lo pueden buscar, pero ya no existen los edomitas. Ya no existen los edomitas. Ahorita vemos más versículos que habla de eso. Entonces, regresando a la Biblia, vamos a ir al versículo 11. Esto es muy interesante viendo cómo es que comenzó el conflicto de estos hermanos. Comenzó desde Esaú y Jacob y siguió por muchas generaciones después. Aquí dice otras razones por la razón que estos juicios están llegando. Dice, el día que estando tú delante, llevaban extraños cautivos su ejército, y extraños entraban por sus puertas y echaban suerte sobre Jerusalén. Tú también eras como uno de ellos. Aquí es muy interesante porque Dios lo está acusando por siendo nada. Porque está diciendo, llevaban extraños cautivos su ejército, extraños entraban por sus puertas y echaban suerte sobre Jerusalén y hacían nada. Es lo que está diciendo Dios. Tú hiciste nada. Ahora, ¿cómo es que Dios va a castigar a uno por ser nada? Pues es posible. Porque si tú sabes que Dios te está hablando a hacer algo y haces nada, pues ya sabes que es pecado porque no estás siguiendo lo que dice el Señor. Acuérdese lo que dice Santiago 4:17. Dice, y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Cuando Dios te dice hacer algo y no lo haces, es pecado. Acuérdese que la desobediencia es cuando llega el pecado. Cuando Dios dice hacer algo y no lo haces, o cuando dice no hagas algo y lo haces, eso es el pecado. Y en esta ocasión, cuando los edomitas no hicieron nada, cuando estas personas estaban entrando, o cuando esto estaba entrando en Jerusalén, que no debería entrar, en vez de los edomitas ayudando a Israel, no hicieron nada, y con eso fue pecado, y es otra razón que Dios los está castigando. Versículo 12. Dice, pues no debiste tú haber estado mirando en el día de tu hermano y en el día de su infortunio. No debiste haberte alegrado de los hijos de Judá en el día en que se perdieron, ni debiste haberte jactado en el día de la angustia. Aquí simplemente hablando de Edom, siendo casi por decir felices porque Israel estaba siendo destruido. Diciendo que no debes ser feliz cuando tu enemigo es atacado. O aquí hablando de Israel. A Israel y Edom eran enemigos, pero no deberían ser enemigos. Pero Dios dice, no debes andar feliz porque tu enemigo está sufriendo. No debe pasar eso. Y este es un recuerdo
que nunca, no importa quién es tu enemigo, nunca debes de ser feliz o regocijar cuando tu enemigo, cuando algo le pasa o le va mal, ¿verdad? Si alguien que te cae muy mal y por decir pierden el trabajo y dices, oh, pues ahora me siento bien porque ahora ellos perdieron trabajo. No debe ser así, porque lo que va a pasar es que lo que ellos están sufriendo porque tú te estás regocijando, eso te va a pasar a ti. Eso es lo que pasó con Edom. Ellos vieron que Israel estaba sufriendo, pero Edom, en vez de ayudarlos, estaban felices y regocijaron. Ahora Dios prometió restaurar a, a Israel, y Edom, quien estaba siendo, en el momento que Israel estaba sufriendo, Edom, ellos estaban bien. Pero lo que pasó es todo cambió. Y eso era la promesa de Dios. Aquí está hablando sobre la destrucción completa de Edom, ¿verdad? E Israel estaban atacados y fueron destruidos, y Edom estaba burlándose, se estaban regocijando por la destrucción de Israel en vez de ayudándolos. Pero en tiempo fue al revés. Israel fue levantado y Edom fue destruido. En el 70 después de Cristo, cuando Romano fue y destruyó Jerusalén, desde ese momento ya no existen los edomitas. Ya el último fue que existió en ese momento. Entonces, si alguien te viene a decir que ellos son edomitas, es mentira. Los edomitas han sido cortados ya, o por decir, ya todos matados, ¿verdad? Cumpliendo la profecía. Y acuérdate, cuando habla sobre los enemigos, no hay que regocijar lo que les pasa. En vez, Jesús dice, hay que amar a nuestros enemigos, amarlos. Como dice en Mateo 5, 43 y 44, que amar uno al otro. Dice, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo, aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orar por los que os ultrajan y os persiguen. No sea como los edomitas que están regocijando lo que pasó con sus enemigos, porque un día eso te puede pasar a ti. Mejor orar por ellos. Mejor dejar que Dios sea el que toma venganza en tu enemigo, pero tú simplemente ámalos, ora por ellos y ayúdalos cuando se puede ayudar, aunque no es fácil. Versículo 13, aquí mero dices, ¿no debiste haber entrado por la puerta de mi pueblo en el día de su quebrantamiento? No debiste haber mirado su mal en el día de su quebranto, en haber echado mano a sus bienes en el día de su calamidad. Y tampoco debiste haberte parado en las encrucijadas para matar a los que de ellos escapasen, ni debiste haber entregado a los que quedaban en el día de angustia. Aquí hablando que es conocido que Edom fueron a Israel cuando eran atacados por otras personas, por otra nación, y tomaron ventaja de la situación con robando cosas, quitando cosas, tomando materiales. Y hasta la gente de Israel, cuando fueron atacados y unos que se pudieron escapar, en vez de dejarlos que se escapen de su enemigo, mejor entregaron a los que quedaban en el día de angustia. Entonces, como los agarraron y los entregaron al enemigo. En estos versículos es donde se cree que habla sobre el destrucción de Babilonia. Como Babilonia destruyó a Israel, imagínate que lo estaban destruyendo. Entonces los edomitas, cuando la destrucción estaba pasando, en vez de ayudar a Israel, se metieron y comenzaron a robar cosas, quitar y llevárselo a Edom. Y las personas que se salvaron de los israelitas que los babilonias no lo vieron, en vez de ayudarlos y guardarlos
mejor los entregaron a los babilonios. Pero eso no sabemos exactamente que si era Babilonia de que se hablaba, podía ser otra nación, no sabemos, pero muchos piensan que es eso. El versículo 15 dice, porque cercano este es el día, está el día de Jehová sobre todas las naciones, como tú hiciste será contigo, tu recompensa volverá sobre tu cabeza. Así como hablamos, Dios está recordando a Edom, pero también todas las naciones que el día de juicio llegará. Todo lo que tú sembraste te caerá a ti, así va a salir a ti. Todo lo que destrucción que tú hiciste a tu hermano, a Israel, caerá sobre ti. Aquí el 16, de la manera que vosotros bebisteis en mi santo monte, beberán continuamente, todas las naciones beberán y engullirán y serán como si no hubieran sido. Aquí hablando cuando tomaban, que estaban bebiendo en celebración. En vez de ellos bebiendo, un día va a ser que sus enemigos de Edom van a beber sobre la destrucción de Edom. Acuérdese, esta es una profecía que viene por venir por Edom. El 17 dice, mas en el monte de Sión habrá un remanente que se salve y será santo, y la casa de Jacob recuperará sus posiciones. Aquí habla que aunque Israel en este momento está destruido, un día será restaurado. Aquí cuando dice la casa de Jacob recuperará sus posiciones, está diciendo un día va a recibir todas las posiciones que es todo el territorio que es alrededor de ellos. Un día será todo de Israel. Otra vez una profecía. Pero esta profecía está hablando del milenio que será después de la tribulación, que será después del rapto. Esto no ha pasado todavía, porque como quiera Israel está en pelea hasta hoy en día, pero un día recuperará sus posiciones. El 18 dice, la casa de Jacob será fuego y la casa de José será llama y la casa de Esaú estopa, y los quemarán y los consumirán, ni aun resto quedará de la casa de Esaú, porque Jehová lo ha dicho. Aquí lo vemos. Exactamente, ni aun resto quedará de la casa de Esaú. Así pasó, así como dijimos, que en 70 después de Cristo, cuando Roma fue y atacó a Jerusalén, todo eso fue el último edomita que existió. Ya no hay edomitas, ya no existen. Dice, Jehová lo ha dicho. Cuando Jehová lo ha dicho, es que es lo que va a pasar. El 19, y los del Negev poseerán el monte de Saúl, y los de la Cefela a los filisteos. Poseerán también los campos de Efraín, y los campos de Samaria, y Benjamín, y Galad. Y los cautivos de este ejército de los hijos de Israel poseerán lo de los cananeos hasta Sarepta, y los cautivos de Jerusalén que están en Sefarad poseerán las ciudades del Negev. Y el último versículo, y subirán salvadores al monte de Sión para juzgar el monte de Esaú, y el reino será de Jehová. Aquí de nuevo hablando que probablemente esto está hablando sobre el milenio. El milenio es cuando todo esto pasará. El milenio, eso habla sobre los últimos tiempos. Hasta tenemos estudios bíblicos de eso, de que lo pueden mirar. Pero el milenio es 1000 años que todo se va a restaurar. Y hay profecía de esto en estos libros. Y pues con eso se termina este libro de Abdías. Aunque es corto, hay mucha información. Lo que para mí lo agarro más, aunque vemos mucha información aquí, hablando sobre los enemigos. Cuando tú tienes un enemigo, alguien que te cae mal, sea familia o compañero de trabajo, alguien en la iglesia, quien sea lo que sea, si alguien que no te cae bien le va mal, no hay que regocijar. No hagas eso. En vez, ora por ellos.
aunque no es fácil para ti, oren por ellos. Porque si regocijas y sientes bien, aunque no lo digas, pero lo sientes dentro de ti, Dios va a voltear la situación y va a hacer que te pase a ti, así como los edomitas. Mejor evitar esa situación y ayudarlos, orar por ellos. No tienes que ser buen amigos con esas personas. No es lo que está diciendo la palabra. Simplemente oren por ellos. Dile, Dios, ayúdalos por su situación. Y ámalos, así como dice Jesús. Y pues vamos a orar para poner pues vamos a orar más que todo para darle gracias al Señor por este momento que nos dio de hablar de su palabra. Padre, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias, Señor, por esta palabra que pudimos dar en esta red social de YouTube, Señor. Te doy gracias por cada persona que pudo sintonizar y ver este estudio bíblico. Te pido que los bendigas grandemente en sus vidas, que los ayudes, Señor, en su crecimiento espiritual y que los toques, Señor. Las personas que necesitan más de ti, hablan, que somos todos, porque todos nosotros necesitamos más de ti, Señor. Pero te pido por cada persona que esté escuchando en este momento, bendiga a sus vidas, a sus familias, a sus hijos, sus hijas, hermanos, hermanas y todos, Señor, a sus mamás y sus papás. Y te doy gracias por todo, gracias por este momento y gracias por tu misericordia, por tu amor y cada bendición. En tu nombre oramos. Amén, amén. Pues Dios los bendiga, Dios los guarde. Gracias por sintonizar. Si no lo han hecho, suscriban a nuestro canal para que reciban más videos. Ya tenemos varios videos que pueden ver de los menores profetas. Y con eso seguimos a más menores profetas al siguiente video. Pero ahorita me despido. Dios los bendiga, Dios los guarde. Hasta la próxima, nos vemos. Que tengan buen fin de semana. Y pues Dios los bendiga. Tú eres quien lo comenzó, tu amor arde como el sol. Hay un fuego en mi interior que consume el temor. Tú eres quien lo comenzó, tu amor